En Venezuela hay gente que puede vender $100 diarios, pero no puede conseguir un préstamo de 500. Y eso cambia completamente la manera en la que funciona un negocio, porque un negocio no siempre quiebra porque no venda. A veces quiebra porque se dañó una nevera, porque no alcanzó para comprar mercancías esa semana, porque el proveedor subió precios y no había capital para reponer inventario. Durante años, el crédito desapareció silenciosamente de Venezuela. Las tarjetas quedaron con límites absurdamente bajos. Pedir un préstamo para un carro o una vivienda se volvió prácticamente imposible. Y para muchos pequeños comerciantes, entrar a un banco terminó siendo perder el tiempo. Mientras tanto, la economía seguía moviéndose. Las bodegas seguían abriendo, los puestos de comida seguían trabajando, las peluquerías seguían atendiendo clientes, pero muchísimos comenzaron a operar sin respaldo financiero, usando ahorros, dinero prestado, entre familiares o reinvirtiendo lo poco que entraba día a día. Y ahí apareció otra cosa, los microcréditos privados. No estamos hablando de grandes fondos internacionales ni de bancos sofisticados. Estamos hablando de préstamos pequeños, $500, $1000, a veces menos. Dinero para comprar harina antes del fin de semana, para reparar un horno, para llenar una nevera de refrescos, para comprar tintes en una peluquería. En José Félix Rivas, en Petare, Maribel Izquiel tiene un pequeño negocio de peluquería. Intentó pedir un crédito bancario, pero nunca avanzó. Mucho papeleo, mucha espera, terminó recurriendo a un sistema privado de financiamiento para comprar productos y seguir trabajando. Te piden muchos papeles y es mucho el de protocolo, pues es como muy largo, pues. Porque yo lo intenté pedir, pero de verdad que después lo dejé así. Pues. Y lo interesante no es solamente su caso, es que empezó a pasarle a muchísima gente. En distintos barrios de Caracas comenzaron a crear proyectos que prestaban dinero rápido a comerciantes que no podían acceder a la banca formal. Uno de ellos fue Pídelo, una iniciativa que arrancó otorgando pequeños créditos en sectores populares. El modelo era sencillo, pequeños grupos de comerciantes funcionaban como respaldo colectivo. Si una persona no pagaba, el resto respondía. Y contra muchos prejuicios, la morosidad era baja, porque para alguien que nunca había tenido acceso a financiamiento, perder esa oportunidad podía generar quedarse otra vez sin capital. Ahí es donde uno entiende que el problema no era solamente falta de empleo o falta de ganas de trabajar. El problema era que Venezuela se quedó sin crédito, y una economía sin crédito empieza a moverse distinto. La crisis económica destruyó mucho más que salarios, también destruyó la capacidad de prestar dinero. Durante años, la hiperinflación hizo que el bolívar perdiera valor tan rápido que prestar plata se volvió un mal negocio para los bancos. Después vino el encaje legal impuesto por el Banco Central, que obligó a la banca a inmovilizar gran parte de sus depósitos. El resultado fue brutal. Hace poco más de una década, la cartera de crédito venezolana superaba los $100.000 millones. Después cayó a niveles mínimos históricos. Las tarjetas de crédito dejaron de servir para financiar gastos importantes y los préstamos hipotecarios prácticamente desaparecieron. Financiar un negocio pequeño se volvió algo excepcional. Mientras eso ocurría, el país empezó a dolarizarse de manera informal. Muchos comercios comenzaron a cobrar en dólares. La gente empezó a ahorrar en dólares, pero el acceso al financiamiento seguía atrapado en un sistema bancario muy pequeño y limitado. Y eso creó una economía rarísima. Una economía donde se puede ver bodegas llenas de productos importados, pero donde el dueño no tiene cómo pedir un crédito para expandirse. Donde un restaurante puede vender bien, pero no tiene capital para comprar otra cocina. Donde un comerciante puede tener cliente todos los días, pero igual vivir preocupado porque si se daña un congelador no tiene cómo reemplazarlo. Por eso el emprendimiento creció tanto en Venezuela, pero no necesariamente porque el entorno fuera bueno. Muchas veces la gente emprendió porque no tenía otra opción. Distintos estudios recientes muestran que buena parte de los emprendimientos venezolanos nacieron por necesidad, no por oportunidad. Mucha gente abrió negocios porque el salario dejó de alcanzar o porque conseguir empleo formal se volvió cada vez más difícil. Pero sostener esos negocios es otra historia, porque vender no siempre significa crecer. A veces apenas significa sobrevivir. Yanira Córdoba, por ejemplo, recibió un préstamo de $1.500 para surtir su puesto de perfumería. Compró lo que más se vendía, tintes para cabello. Pagó cada cuota puntualmente. Toda la mercancía que necesitaba en el momento, porque tampoco es que 1.500 alcanza para mucho, ¿no? Pero evidentemente yo siempre me afinco en lo que más se vende. ¿Qué es lo que yo más vendo? Tintes. Y como ella, comenzaron a aparecer cientos de pequeños comerciantes moviendo negocios enteros con créditos relativamente modestos. Eso explica por qué el microfinanciamiento empezó a expandirse incluso fuera de proyectos organizados. En muchos sectores aparecieron préstamos entre comerciantes, redes vecinales e inversionistas privados. Pero también crecieron esquemas mucho más agresivos, como los llamados gota a gota. Sistemas informales de financiamiento rápido con intereses altísimos que en varios países latinoamericanos han sido vinculados a redes criminales.
criminales. Cuando desaparece el crédito formal, alguien termina ocupando ese espacio. Y ahí está una de las grandes contradicciones que tiene la economía venezolana. El país muestra señales de movimiento económico. Hay comercios abiertos, hay consumo, hay gente emprendiendo, pero buena parte de esa economía sigue funcionando con muy poco acceso a financiamiento real. Incluso economistas que ven con buenos ojos estas iniciativas reconocen sus límites. Un microcrédito puede ayudar a sostener una bodega, una peluquería o un pequeño puesto comercial, pero no reemplaza un sistema bancario capaz de financiar industrias, viviendas o expansión empresarial a gran escala. Y aún así, para miles de personas, estos préstamos pequeños se convirtieron en algo fundamental, porque en la Venezuela actual, conseguir $500 prestados puede definir si un negocio sobrevive o no el próximo mes. Y quizás esa sea la imagen más clara de todo esto, un país donde la economía sigue moviéndose, pero donde millones de personas tuvieron que reinventar la manera de financiar su vida porque el sistema tradicional dejó de funcionar para ellas.